arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronius Castilla y León. Y hoy vamos a hablar sobre la devolución de los derechos de la PAC al terminar un contrato de arrendamiento, como se va a ser a partir de este año 2023. Bueno, hay que recordar que los derechos de la PAC no van con la tierra, son del agricultor o del ganadero que haya cultivado las fincas, que las haya explotado y que se le hayan adjudicado esos derechos, o bien en los periodos de referencia, bien los derechos de pago básico en el año 2015 o ahora en 2013 los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta lo que se diga en el contrato de arrendamientos rústicos. Antes de seguir, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos haces mucha ayuda y un gran favor si compartes estos vídeos con personas que les pueda interesar. Y además, si te suscribes, ya digo que nos ayudas a seguir difundiendo esta información de derecho agrario. El artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Rústicos del 2003, en su reforma del año 2005, señala que los derechos de producción agrícola y otros derechos inherentes a las fincas o las explotaciones integrarán el contenido del contrato de los arrendamientos, tanto de los contratos de arrendamientos rústicos como los de explotaciones agrarias. Además, en la redacción de 2003 se añadía la coletilla salvo que las partes hubieran establecido lo contrario. Por tanto, es muy importante estar a lo que se diga en el contrato de arrendamiento. Y es que, en todo caso, conforme el Real Decreto 1076 del 2014 sobre asignación de derechos de pago básico de la PAC y actualmente el recién publicado Real Decreto 1048-22 de 28 de diciembre sobre quién puede solicitar la ayuda de los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, estos decretos nos dicen quién puede solicitar la ayuda y por tanto quién es el que tiene derecho a cobrar la PAC, que realmente es el que está cultivando la finca, por tanto el agricultor. Lo que nos lleva, en caso de arrendamiento, a decir que será el arrendatario el que tiene ese derecho a cobrar la PAC y no la finca como tal o el propietario o arrendador si no es cultivador ni agricultor activo. De esta forma vamos a vernos en dos situaciones diferentes. Por un lado, arrendamientos de tierras sin derechos de la PAC y por otro lado, arrendamientos de tierras con derechos de la PAC. Si estamos en el primer supuesto de arrendamientos de tierras sin derechos de la PAC, al acabar el arrendamiento rústico, este contrato, salvo que hubiera una cláusula en contra, si el rentero, si el arrendatario ha sido quien ha generado los derechos o eran suyos, porque los tenía adjudicados o porque los pidió la Reserva Nacional, porque no se arrendó la tierra con derechos, sino únicamente las tierras, las fincas, el arrendatario, en este caso, de tierras sin derechos, de arrendamiento de tierras sin derechos, no tiene ninguna obligación legal de devolver o ceder esos derechos de la PAC al propietario, ¿no? En todo caso, por supuesto que lo puede hacer voluntariamente, ¿no? O sea, esto son pactos o acuerdos entre partes. Y entonces, pues habría que estudiar la mejor manera para intentar una finalización de arrendamiento con devolución de derechos para evitar peajes e impuestos, ¿no? Pero bueno, habría que estudiar, ya decimos, ese caso. Pero en principio, arrendamiento de tierras sin derechos, el rentero no tiene obligación legal de devolver derechos, salvo acuerdo entre las partes de esa devolución, pero que se hace voluntariamente, ¿no? No se puede exigir en los juzgados esa devolución de derechos. Ahora bien, si estamos en un contrato en el que se arrendaron tierras y se arrendaron derechos de la PAC, ya sean derechos de pago único, derechos de pago base, derechos de ayuda básica a la renta para sostenibilidad, bueno, pues en todos los casos en que se haya arrendado tierras y derechos, el arrendatario sí tiene la obligación legal de devolver esos derechos al propietario, al arrendador, porque al acabar el contrato hay que devolver tanto tierras como derechos. Ahora bien, ¿cómo lo encajamos? Pues dependerá si estamos hablando
de derechos de pago único, de derechos de pago básico o de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Bueno, pues estamos hablando de derechos de pago básico o derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. La cesión de estos de este en arrendamiento de tierras y derechos conlleva que en agricultura, en la administración, figure ese arrendamiento de derechos y esos derechos a nombre del propietario, del arrendador. Y además conlleva que automáticamente se tienen que ir renovando esos derechos mediante ese arrendamiento de derechos mediante una comunicación escrita, firmada por el propietario y por rentero, ¿vale? De esa prórroga de ese contrato de arrendamiento de tierras y derechos cada 5 años, que es lo habitual en los contratos de arrendamiento rústico, ¿vale? Si no se comunica esa prórroga de arrendamiento de tierras y derechos, automáticamente la Administración de Agricultura vuelve a poner esos derechos a nombre del propietario, ¿vale? De ese arrendador, porque como constaban, y ya el rentero no podrá solicitar el APAC sobre esos derechos porque no los tiene activados como rentero a su nombre, ¿de acuerdo? Ahora bien, si estamos hablando de derechos de pago único, volvemos a insistir, si se arrendaron tierras y derechos de pago único antes del año 2015, el rentero sí tiene obligación de devolver esos derechos al propietario, porque así está escrito en ese contrato de arrendamiento. Ahora bien, claro, como ya no existen los derechos de pago único, lo que hay que devolver son los actuales derechos de pago básico de la renta para la sostenibilidad, ¿no? De ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Son esos derechos los que hay que devolver, ¿no? De forma equivalente a los que se arrendaron en su día, número y valor, ¿vale? Y se devuelven al propietario. Ahora ya a partir de este año 2023 no es necesario que el propietario sea agricultor activo, ¿vale? Por tanto, automáticamente se le van a poner a su nombre. Eso sí, si no es agricultor activo, ese propietario lo que tiene que hacer es arrendar otra vez esos derechos para que un tercero los pueda activar, un tercero que sea, lógicamente, agricultor activo. También lo que venía ocurriendo hasta ahora era devolverlos mediante un contrato tripartito o bien lo que se haya pactado en contrato. Pero en todo caso ya decimos, aunque sean derechos de pago único, hay que devolverlos al propietario, ¿vale? Luego ya la forma de formalizar esa devolución pues dependerá de cada caso, ¿no? Y es que hay que tener en cuenta las cláusulas que se hayan firmado en ese contrato de arrendamiento, porque si estamos en un contrato libre y válidamente pactado entre propietario y arrendatario, que incluye lógicamente cláusulas por las que el arrendatario se obliga a devolver esos derechos o a ponerlos en disposición del propietario o de un nuevo rentero o de los herederos o de un comprador, pues este acuerdo se puede lógicamente hacer valer en los juzgados. De hecho, ya son bastantes las sentencias que han obligado a los renteros, a los arrendatarios, a devolver los derechos a los propietarios, incluso aunque estos no fueran agricultores activos, porque estaban en el periodo de la PAC del 2015, que sí les obligaba a ser agricultores activos para activar esa devolución de derechos. Pero ¿cómo se hacía? Pues a través de un contrato tripartito, por el que anterior arrendatario cedía los derechos al nuevo arrendatario. Esto lo han dicho ya bastantes sentencias. La pionera fue una sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia del 22 de junio del 2017, pero hay bastantes otras sentencias al respecto, ¿no? Como la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 19 de mayo del 2017, otras más de Palencia del 16 de febrero del 2017 o la Audiencia Provincial de Huesca del 7 de enero del 2020. Esto es como a modo de ejemplo. Por tanto, ya decimos, si hay arrendamiento de tierras y derechos, es obligatorio devolver por el rentero esos derechos al propietario. Si solamente se arrendaron tierras y no se arriendan derechos, el rentero no tiene ninguna obligación legal de devolverlos. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres más información de derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde
que tenemos en la web www.agronewscastillaleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, puedes escribirnos en la tienda.agronewscastillaleon.com. Muchas gracias.